Damos gracias al Señor. Hoy, domingo de resurrección, es un día bien especial, hermano. Es un día que para los cristianos toma una gran significación. ¿Por qué razón? Porque es un día que marca un rumbo, marca una diferencia con respecto a todas las demás religiones. Aquí es donde está el centro y donde cambian todas las cosas. Muchos pueden decir muchas cosas, muchos pueden haber dado profecías y haber escrito cosas tremendas, pero solamente nosotros tenemos un Dios que se ha levantado de entre los muertos. Los demás ahí están, ¿ok? Y le invito, vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Vamos a estar viendo desde el verso 1 hasta el verso 9. Ese momento en que estas mujeres vinieron al sepulcro y se encontraron el sepulcro vacío. ¿Ya lo tiene? Oh, ok. Dice, pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones con vestidura resplandeciente. Y ellas, estando aterrorizadas e inclinando su rostro a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos como os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía de ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y regresando del sepulcro anunciaron a todos estas cosas, a los 11 y a todos los demás. ¿Ok? Padre, te doy gracias en esta tarde por tu gran amor y tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor, porque es poderosa, porque es viva y porque es eficaz, Señor, porque redarguye nuestras mentes, también consuela nuestros corazones, Señor, nos dirige, nos guía. Y en esta tarde yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, esté vivificando, Señor, toda tu palabra en nuestras vidas, Dios mío. Y seamos llenos, Dios mío, de tu propósito y del regocijo, Señor, que produce la esperanza de vida eterna y de resurrección en ti, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Puede sentarse. Le decía, hermano, que la resurrección de Jesucristo es algo importante para nosotros los cristianos. Ahí está centro de nuestra esperanza. Ahí cambia todas las cosas, ahí toma todo un sentido totalmente diferente. Estamos llegando al final de la Semana Santa, algunos le llaman la Semana Mayor, pero ciertamente esta es una semana que tiene mucha importancia y mucho peso. Algunos en esta época, bueno, pues se llenan de lamentos, se llenan de torturas, se flagelan sus propios cuerpos, se crucifican, hacen cuantas cosas, hermano. Para otros es una semana de tristeza, de angustia, pero para nosotros, hermano, es una semana de regocijo, de motivos de alabanza, de motivos de tener una esperanza, hermano, de tener nuevas metas, propósitos, porque todo cobra sentido en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque independientemente de que haya muerte, en Jesús tenemos esperanza de que haya vida. Puede haber muerte en muchas áreas de nuestras vidas, puede haber situaciones críticas en muchas áreas, pero en Jesús, hermano, tenemos una esperanza de que todas estas áreas que en algún momento han estado muertas, recobren vida y haya una nueva esperanza. Porque es la promesa del Señor que a través de la resurrección de Jesucristo, nosotros también comenzamos a caminar en esta resurrección y en esta nueva vida. Mucho se ha hablado de la resurrección de Jesucristo y realmente es el hecho más polémico en la vida de Jesús. Se ha hablado del nacimiento virginal, se ha hablado de todas las profecías, de todas las cosas, se ha hablado de muchas cosas, pero la resurrección de Jesucristo es el hecho más polémico en toda la vida de Jesús.
es el hecho que más situaciones causa y que más desafíos trae a la mente de la gente. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo espera que alguien cuando muere, hasta ahí llegó, todo terminó, es el proceso natural. Y al hombre natural le cuesta mucho aceptar las cosas que son sobrenaturales, porque no las podemos aceptar literalmente con nuestros propios ojos. Tenemos que vivirla y creerla por fe. Entonces, el sacrificio, hermano, de Jesús, entregando su vida, ok, está creíble. La resurrección ya es un desafío y tenemos que aprender a creerla y a vivirla solamente por fe. Solamente por fe, hermano. Y cuando nosotros comenzamos a vivir en la fe de la esperanza de la resurrección de Jesús, nuestras vidas comienzan a tomar un sentido diferente. Comenzamos a tener una esperanza. Ya no vivimos simplemente por el día presente, por el día de hoy, por las cosas temporales. Vivimos un poco más adelantado porque sabemos que en el día de mañana tendremos una esperanza. Y aunque nuestro cuerpo hoy se deteriore, aunque nuestro cuerpo envejezca, aunque, terminemos, nuestro cuerpo muera, en el Señor viviremos por siempre, hermano. Es una esperanza poderosa que tenemos en el Señor. La palabra del Señor nos llama la atención en el libro de Hebreos, en el capítulo 1 y el capítulo 2. Dice que el Señor ha estado hablando por sus profetas y en el último tiempo por su Hijo Jesucristo, en el capítulo 1. Y después en el capítulo 2 dice, es necesario que prestemos más atención a las cosas que se han dicho, no sea que poco a poco pues nos deslicemos, hermano. Y sabe algo, hermano, celebrar este día cada año toma significación en nuestras vidas. Porque algo que no puede convertirse en cotidiano, hermano, es la presencia de Jesús en nuestras vidas. No puede convertirse en algo cotidiano. Tenemos que reconocer que la presencia de Jesús en nuestras vidas es algo especial, algo único, hermano. Que no es algo que cualquier cosa que lo tienes y lo tienes y lo tienes y llega el momento que es algo más que tenemos. Es algo especial en nuestra vida. Y asimismo esa esperanza que tenemos en el Señor debemos de mantenerla viva, ardiente y renovarla cada día, hermano, porque si no tenemos esa esperanza, ¿qué tenemos, hermano? Si no tenemos esa esperanza no nos queda nada, no tenemos nada, es común y corriente todo lo demás. La palabra del Señor nos llama, hermano, en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 8, dice que por cuanto hemos muerto en Él, también viviremos en Él. Quiere decir que si nuestra vida ha dejado de ser en la manera del mundo, ha dejado de ser en nuestra manera natural. Cuando digo natural, digo en la naturaleza egoísta del hombre pecaminoso. Nuestra vida ha dejado de ser, ha muerto, hermano. Entonces nuestra vida en Cristo vivirá. La palabra del Señor en el libro de los Evangelios llama la atención y dice que aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquel que pierda su vida, la salvará. Y es ahí como un juego de palabras. Pero podemos entender que todo aquel que quiera retener su vida a su manera, a su forma, así no van a funcionar las cosas. Las cosas solamente van a funcionar cuando nosotros caminemos y vivamos no a nuestra manera, sino a la manera de Jesús. No vivamos por lo que nosotros simplemente entendemos o creemos que debe de ser, sino nosotros vivamos por lo que dice la palabra, por lo que Jesús dijo que nosotros viviéramos. Y ahí es donde comienzan los problemas para el hombre. Cuando el hombre comienza a vivir por sus propios criterios, comienza a vivir por sus propias ideas y comienza a dejar a un lado la palabra del Señor, comienza a dejar a un lado el consejo de Jesús. Ahí es donde comienzan los problemas. Comienza a vivir el día presente porque no tiene mucha esperanza en el día de mañana. Hoy en día estamos envueltos en un movimiento sociocultural llamado posmodernismo, que es un sistema que influye sobre las personas y desarrolla a la gente un estilo de vida. Y este estilo de vida es marcado por lo momentáneo. No les interesa el futuro, no les interesa mañana, no les interesan los de al lado, solamente les preocupa a ellos vivir y disfrutar el momento. ¿Y sabe qué es lo triste? Que a veces muchos cristianos están viviendo bajo este mismo estilo de vida. Nosotros no vivimos por el presente, nosotros no vivimos por el pasado, nosotros vivimos por el futuro. Nosotros vivimos por esa esperanza que tenemos más adelante. Que aunque hoy, hermano, estemos atravesando por un momento difícil, aunque hoy estemos pasando por una prueba que nos parece que no termina, hermano, sí termina.
Y sí hay un futuro glorioso para ti y para mí. Y ese futuro lo tenemos en Jesús. ¿Por qué tenemos ese futuro en Jesús? Porque Él se levantó de entre los muertos para darnos una esperanza. Si Jesús hubiera quedado en la tumba, si Jesús no se hubiera levantado el tercer día, ¿qué hubiera pasado? ¿De qué estuviéramos hablando hoy? Sería uno más. Uno más sería. La gran diferencia está en que Jesús se levantó de entre los muertos. Ahí está la gran diferencia. Amén. Ahora, dice la palabra del Señor, y vamos a ver algunas cosas en este pasaje que acabamos de leer. En el capítulo 24, en el verso 1 dice: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Ahora, estas mujeres, hermano, que habían estado caminando ya con Jesús en algún tiempo, habían estado andando con Él, habían estado sirviendo, como dice la palabra del Señor, Mateo 27:55, que estas mujeres servían a Jesús, estaban con Él. ¿Tiene algún problema el micrófono? Ok. Porque veo que se le va la voz y viene, no sé qué le ocurre. Entonces, estas mujeres, hermano, ya estaban marcadas con un compromiso. Estaban comprometidas con el Señor. Y aunque aparentemente estaban haciendo algo que no estaba de la mejor manera, porque Jesús le había dicho algo. Ok, vamos a cambiar. Ok. Bueno, creo que cambiaron las cosas ahora, sería diferente, Ahora, estas mujeres tenían un compromiso, le decía. Habían estado sirviendo a Jesús durante todo el tiempo, habían estado compartiendo con Él, y ahora, después que Jesús ya no está, Jesús ha muerto, para ellas ya no está visible, aún estas mujeres mantienen el compromiso con Jesús. Aún estas mujeres siguen sirviéndole. Y ese es un gran problema que a veces tenemos los cristianos. Cuando hay alguien que se está viendo, ok, servimos al Señor. Pero cuando alguien no está mirando, wow, ahí termina el compromiso. Y me llama la atención tremendamente el compromiso que tienen estas mujeres con Jesús. Ya Jesús no está. Ya Jesús no puede decirle: gracias Marta, gracias María, porque me alcanzaste, me ayudaste. Oye, qué buena te quedó la comida, qué rico, qué bueno. Oye, gracias, lavaste mi ropa, qué bueno. Ya Jesús no podía decirle nada de esto. No está. Pero aún así, estas mujeres mantienen su compromiso con el Señor. Y es algo que nosotros tenemos que aprender, hermano. Yo le digo a la congregación mía allá en Cuba que ser cristiano aquí es fácil. Bien fácil. Aquí nadie te desafía. Aquí nadie está diciéndote al oído: sinvergüenza, esto, lo otro, y ofendiéndote. Nadie. Aquí ninguna mujer o ningún hombre te está desafiando y tentándote para que tú te metas con ellos. Nadie te está cogiendo, robándote algo. O sea, estar aquí es fácil. El problema está cuando nosotros salimos de aquí y nos vamos a nuestra vida cotidiana. Cuando la gente no nos ve, cuando la gente no sabe quién somos nosotros, cuando la gente no está pendiente de quiénes somos nosotros y qué estamos haciendo, cuando nosotros no tenemos a alguien que nos pueda decir: hermano, suave, que se está yendo la mano. Ahí es donde está la cosa. Y me llama la atención porque estas mujeres tenían un gran compromiso con el Señor. Jesús ya no estaba, había muerto, pero aún así ellas regresan al sepulcro a servirle, a cuidar aún del cuerpo muerto. Están haciendo inversiones, han comprado especies aromáticas, han preparado, esto toma tiempo, todas las cosas para ir a servir a Jesús, que ya no está entre ellos. Y mi pregunta en esta tarde, es: ¿qué tanto es nuestro compromiso con el Señor? ¿Qué tanto va nuestro compromiso con el Señor más allá de donde los ojos nos ven? Amén. Esa es la gran pregunta. ¿Qué tan comprometidos estamos con el Señor cuando nadie nos está viendo? Ahora, estas mujeres, me imagino que después que preparan todas sus especies aromáticas, la echan en alguna vasija y van camino a la tumba. Me imagino que en el camino estén pensando y estén preocupadas,
Porque las tumbas no se le ponía una puerta y un llavín y llegaban, abrían el llavín y entraban. O tenía un controlito y cuando iban llegando apretaban y la puerta se abría y cuando ellos llegaban ya estaba abierta. No ocurría de esa manera. La tumba se excavaban en las piedras y la piedra que se ponía para cerrar se ponía en una pendiente. Se le ponía un calzo de madera y cuando estaba ya el cuerpo muerto dentro de la tumba, se iba a sellar, se quitaba el calzo y por el peso la piedra rodaba y trancaba la entrada. Era como se hacía. Entonces me imagino que estas mujeres estaban llenas de interrogantes para ir a servir a Jesús. No entendían todas las cosas, pero seguían caminando con su compromiso con el Señor. Quizás en el camino estaban pensando, bueno, ¿quién nos podrá remover la piedra? ¿Cómo podremos entrar? ¿De qué manera? ¿Cómo será posible todas estas cosas? Pero ¿sabe algo? Dice la palabra, dice que cuando ellos llegaron encontraron que la piedra ya había sido removida del sepulcro. ¿Y sabe por qué razón nosotros a veces no tenemos mayores experiencias con el Señor? Porque antes de llegar al momento queremos entender cómo Dios lo va a hacer. Queremos que Dios obre un milagro en nuestras vidas, que Dios sane nuestro cuerpo. Pero cuestionamos a Dios y le decimos, ¿de qué manera lo vas a hacer, Dios? Porque allá yo fui al médico, he tomado medicamento, ¿qué vas a hacer? No es fácil. A ver, ¿cómo es que Dios va a hacer un milagro? ¿A quién Dios va a tocar para que me den un trabajo nuevo? ¿O a quién Dios va a tocar si después que yo he preguntado a todo el mundo dónde conseguir un trabajo y no lo consigo? ¿O no tengo un lugar donde vivir y no lo consigo? ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿A quién va a tocar? ¿A ella? ¿A él? Es que ya yo hablé con ellos. ¿De dónde va a sacar Dios? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Y ese es el problema, que a veces nosotros con nuestra mente natural queremos entender la grandeza de Dios, hermano. Y nuestras preocupaciones solamente desaparecerán en la medida en que nosotros nos acercamos a Jesús. Solamente cuando nosotros nos acercamos al Señor, nuestras preocupaciones comienzan a desaparecer. Estas mujeres comenzaron a avanzar hacia la tumba y cuando llegaron, hermano, me imagino que todas sus preocupaciones con respecto a la piedra, ¿qué pasó con ellas? Desaparecieron. Ya no estaban. ¿Por qué razón? Porque cuando leía el pastor en el libro de Mateo, sabemos que un ángel vino y removió la piedra. Amén. Y no era una cosa sencilla. Se ha calculado que la piedra de la tumba debiera tener alrededor de entre 2.5 a 3 toneladas. No son 2 libras. Era una piedra enorme. Y cuando la ponemos en pendiente, no es cualquier cosa. En la medida que vamos subiendo una pendiente con algo, el peso comienza a aumentar. Aunque siga siendo el mismo peso. No es lo mismo empujar algo de aquí hacia allá que de allá hacia acá. No es lo mismo. Puede ser el mismo peso, pero se siente más. Era un gran desafío para la mente natural. Entonces, hermano, solamente cuando nosotros nos aproximamos a Jesús, solamente en este momento, hermano, comienzan a desaparecer las interrogantes en nuestra vida. Yo te animo a que tú te acerques a Jesús. Que tú no trates de entender cómo Jesús lo va a hacer. Que tú no trates de entender a quién Jesús va a tocar. Solamente acércate al sepulcro y el momento en que llegues verás que todo obstáculo ha sido quitado. Solamente levántate cada día y dile: Señor, gracias, porque yo sé que hoy, Señor, tú vas a quitar la piedra. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé, yo no tengo que ver con eso. Yo voy a pasar, tú vas a quitar la piedra. Y damos un paso, hermano. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, estas mujeres, hermano, llegaron y vieron que la piedra estaba removida, y cuando entraron llegó la gran sorpresa. El Señor ya no estaba. El sepulcro está vacío. Ya Jesús no está allí. La tumba está vacía. Pero estas mujeres estaban allí de todas maneras. Entraron, dice la palabra en el verso 3, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor. Quizás en ese momento se llenaron de perplejidad y pensaron: ¿qué hemos hecho? Y ahora, todo lo que invertimos,
todo lo que gastamos para preparar estas especies. Estamos, no sé, quizás de qué tiempo preparando las especies aromáticas, porque recuerde que vienen del día de reposo, y en el día de reposo no se podía hacer nada. ¿En qué momento? A lo mejor no durmieron esa noche, la noche entera preparando todas las cosas para al rayar el alba, al amanecer, hermano. Ahí está. Cuánto trabajo, cuánto sacrificio, todas las cosas. Y de pronto llegan y el cuerpo de Jesús no está allí. Quizás pueden pensar, todo nuestro trabajo ha sido en vano. Todo nuestro trabajo ha perdido sentido. ¿Para qué hemos hecho todo lo que hemos hecho? Pero ¿sabe algo, hermano? Las cosas que nosotros hacemos en el Señor siempre tienen un sentido. Si estas mujeres no hubieran hecho nada de estas cosas, a lo mejor todavía estuvieran investigando a ver si Jesús se levantó o no se levantó entre los muertos. Pero esas fueron las primeras personas que tuvieron este encuentro con el Señor. Aunque no se encontraron directamente con el Señor allí, fueron los primeros en saber. Bueno, primero fueron los soldados los que se impresionaron con todo lo que pasó cuando el sepulcro se abrió. Fueron los primeros. Pero estas mujeres de la parte de los discípulos, de la parte de los seguidores de Jesús, son las primeras en encontrarse con esto. ¿Y por qué razón son las primeras en encontrarse con ello? Porque a pesar de las dificultades, a pesar de lo ilógico que pareciera, mantuvieron un compromiso de servicio para con Jesús, hermano. Amén. Y tuvieron la primicia de ver la tumba vacía. Tuvieron la primicia de llegar y ver que ya Jesús no estaba allí. Ahora, me imagino que esto tiene que haber sido un enorme asombro para ellas cuando llegaron y miraron, vieron la tumba que estaba vacía. Y quizás se preguntarían, ¿qué hemos hecho? Hemos perdido el tiempo. ¿Qué hacemos aquí? Al mismo tiempo quizás comienza a venir a su mente las cosas que Jesús ya les estuvo diciendo. Amén. Porque a lo mejor no debían haber estado allí, podían haber estado en otro lugar, porque Jesús le dijo, al tercer día yo me voy a levantar de entre los muertos. Ya lo había dicho, voy a sufrir, voy a pasar cosas, pero al tercer día me voy a levantar. Dice el versículo 4, y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellos dos varones en vestiduras resplandecientes. Quiere decir, estas mujeres, estando perplejas, mirando que Jesús no está, la tumba está vacía, se le paran dos varones con vestidos resplandecientes, y quizás ellas pensaron, ¿qué hemos hecho? Versículo 5 dice, estando ellas aterrorizadas e inclinadas su rostro en tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. Ahora hay una pregunta, pero es una pregunta retórica, no es una pregunta cualquiera. La pregunta retórica es una pregunta que se hace consciente de quien se le está preguntando conoce la respuesta. Eso es lo que sucede. Y esas mujeres están allí perplejas, mirando. Quizás el Señor podía haberle dicho a estas mujeres, ok, ustedes no creyeron lo que yo les dije. Por lo tanto, déjenlas allí que sufran un poco y ya, porque no creyeron lo que yo les dije. No creyeron que yo les dije que me iba a levantar al tercer día. Y ahí estaban como que fueran a atender un muerto. Hay una ilustración que a mí particularmente me gusta mucho. Y se la voy a hacer en esta mañana para que entendamos algo. ¿Por qué el Señor le habló a estas mujeres, se ocupó de a estas mujeres llevarle un ángel, dos ángeles allí que les hablaran? No lo encuentro ahí. Ok, vamos a coger otro más aquí. Este es un billete de $5. ¿Ok? Aquí está bien. Si yo cojo este billete ahora y le hago esto, ¿ok? Lo arrugué, lo tiro en el suelo, le pongo el pie y le doy una patada. No tan lejos porque lo voy a volver a recoger. Si usted lo ve y yo lo dejo ahí, ¿alguien lo recogería? ¿Y por qué lo recogería, hermano? Tiene valor, pero ya yo lo estrujé, lo tiré en el piso.
No importa, no pierde su valor, ¿eh? Qué bueno, qué interesante es esto. ¿Sabe, hermano? Y eso es lo grande que yo veo en este verso. Que aunque estas mujeres no escucharon la palabra del Señor, no escucharon lo que Jesús le había estado diciendo, tuvieron cierta incredulidad de buscar entre los muertos al que vive, aún así Dios le dio una segunda oportunidad. Así como este billete, por muy arrugado que esté y esté tirado en el suelo, no pierde su valor. Por mucho que nosotros nos equivoquemos, fallemos, Dios nos da segundas oportunidades, hermano. Aunque nosotros nos equivoquemos, para Dios seguimos teniendo valor. Para Dios seguimos siendo importantes, hermano. No importa lo que haya sucedido. Estas mujeres, Dios está dándole una segunda oportunidad. Todo su esfuerzo, todo lo que hicieron, de pronto están caminando pensando que están haciendo lo correcto, pero están caminando en una cierta incredulidad porque no están creyendo lo que ya Jesús le había dicho. Y entonces quizás puedan decir, el peor pecado es la incredulidad, no creer. Esto es lo peor, la palabra del Señor habla sobre esto. Dice, y este es el gran pecado, la gran condenación de los hombres, que la luz vino, pero amaron más las tinieblas. Y quizás pudiéramos pensar de esta manera y decir, bueno, estas mujeres que estuvieron con él, sabían que se iba a levantar entre los muertos, ¿qué hacían buscando a Jesús allí? Y aún así, en medio de esto, de esta incredulidad y todas las cosas, Jesús le da una nueva oportunidad. Dios le da una nueva oportunidad de que ellas puedan ser parte de lo que va a comenzar a suceder a raíz de este momento. Estas mujeres están aterrorizadas, dice allí que están sorprendidas. Imagínense, en un lugar donde se sobreentiende que es una tumba, ¿ven? De pronto están allí y se le aparece a alguien que usted espera que no hay nadie, o si hay alguien, está sin vida. Yo me imagino que esto debe ser una cosa bien impresionante. En Cuba alguien me hizo una historia una vez que dice que iban para un lugar de campo y se había muerto un familiar y habían dos cuando fueron a recoger, y bueno, uno se montó y ya no se iba a montar, y el otro fue, dio la vuelta y se montó dentro del carro atrás con el muerto en la caja, y el otro ya no se montó adelante, se quedó, y el del carro fúnebre salió. Y cuando va en el camino dice, bueno, ¿y ahora? ¿Para dónde será que cojo el camino? Todas las cosas. Pero bueno, más adelante debo de orientarme más o menos. Y cuando va en el camino, es en la noche, ya está llegando a un lugar bien apartado de campo, cuando de pronto de la ventanilla de atrás le tocan la puerta y le dicen, oye, dobla a la izquierda. Es impresionante, me imagino que tiene que haber sido un susto tremendo. Y así me imagino que tiene que haberle pasado a estas mujeres, que están impresionadas, porque están buscando a un muerto y de pronto sale alguien que le está hablando. Se impresionan tremendamente y le dice, ¿por qué razón están buscando entre los muertos al que vive? Ellas conocían la respuesta. Es una pregunta retórica. Ustedes saben por qué razón buscan entre los muertos al que está vivo. No tiene sentido lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Están perdiendo una oportunidad tremenda. Y ¿sabe algo, hermano? Tenemos que analizar nuestra vida. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón muchas veces estamos haciendo cosas que sabemos que no debiéramos estar haciendo? Y podemos preguntarnos retóricamente, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo si sé que no está correcto? ¿Por qué razón? Yo creo que ese es un gran problema y un gran desafío que tenemos los cristianos. Tener un balance entre lo que sabemos y lo que hacemos. La palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 1 dice, ruego pues que viváis de una manera digna. La palabra digna viene allí, es el griego axios. Es de donde proviene la palabra que nosotros usamos actualmente para balanceado. Cuando miramos la epístola a los Efesios como un todo, podemos mirar que del capítulo 1 al capítulo 4, 1, 2 y 3, Pablo está hablando de doctrinas, de principios. 4, 5 y 6 habla de vida práctica. Yo creo que Pablo le está diciendo, yo ruego que ustedes vivan de una manera balanceada entre lo que ya saben y lo que tienen que hacer. Y yo creo que ese es el gran reto, hermano. ¿Cómo estamos viviendo nosotros entre lo que sabemos que tenemos que estar haciendo
y lo que realmente estamos haciendo. Amén. ¿Cómo estamos viviendo? Ahora, estas mujeres en este momento, en este mismo instante, versículo 6 dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos como os habló cuando aún estaba en Galilea. Quiere decir, estas mujeres comienzan a hacer una regresión en su mente. Los ángeles le están hablando y le están diciendo: mire, acuérdense de lo que les habló. Quiere decir, están llamándole la atención para que ellas comiencen a enfocarse nuevamente en sus vidas, comiencen a pensar en lo que Jesús le había estado diciendo. Quiere decir, comiencen a pensar nuevamente en la palabra del Señor. Y yo creo que es eso, que algo que nosotros tenemos que hacer día tras día. Yo veo a veces tanta gente que sufre en el Señor, que sufre desánimo, que escasea la esperanza en ellos. Y es por una simple razón, porque muchas veces no se acuerdan de lo que el Señor está diciendo, de las palabras del Señor, de la promesa del Señor, de las diferentes promesas que Dios ha dado para su pueblo, para sus hijos. En cada uno de los momentos cruciales de la vida, Dios tiene una promesa de vida para cada uno de sus hijos. Yo creo que tenemos que pensar, enfocarnos, hermano, en las promesas de Dios. Le voy a decir algo, hermano. Hace mucho tiempo aprendí que Dios no es fiel a nuestros ojos. Dios es fiel a sus promesas. Esto hablaba con mi familia hace unos días. Quizás a veces no vemos nosotros las cosas, pero la promesa de Dios se hace real y se hace verdadera, se hace efectiva, se hace palpable, hermano. Y el problema es que a veces nosotros queremos que la promesa de Dios se haga real y palpable cuando nosotros queremos. Y no es simplemente cuando nosotros queremos, es cuando Dios quiere hacerlo. Nuestra fe tiene que ser en Dios. Nuestra fe no tiene que ser en lo que creemos que Dios, en lo que queremos que Dios va a hacer. Es una cosa muy diferente. La palabra del Señor dice que nuestra fe sea en Dios. Movimientos modernos actuales dicen que tenemos que creer que Dios va a hacer. Entonces ya no estamos creyendo en Dios, estamos creyendo en lo que Dios queremos que Dios haga. Ya no creemos en Dios. Ya Dios es nuestro instrumento, o el de este movimiento, que está diciendo: bueno, yo creo que Dios va a hacer esto. Y eso es lo que yo creo. Si Dios hace algo más, eso no es lo que yo creo. Entonces ya no se cree en Dios. Entonces nuestra fe tiene que ser en Dios. Y Dios va a hacer las cosas como Él quiere. La palabra del Señor en el libro de Jeremías dice: yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para daros el fin que vosotros deseáis. Quiere decir, Dios está pensando bien de nosotros. Dios quiere darnos los anhelos de nuestros corazones. Dios quiere hacer nuestras ilusiones una realidad, pero la va a hacer a su manera. Y nosotros tenemos que estar disponibles, expectantes, para que Dios haga como Él quiere en nuestras vidas. Por eso es que el ángel llama la atención y les dice: acuérdense de lo que Él les habló. Piensen en lo que ya Dios ha dicho. No en lo que ustedes están diciendo, sino en lo que ya Dios ha dicho. Sigue avanzando. Y dice: y diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Ahora, los ángeles están recalcándole lo que Jesús les dijo. Pablo decía: no me es gravoso volver a repetirlo las mismas cosas. Una de las grandes tareas que tiene un pastor es repetirle a la gente cosas que ya la gente sabe. Amén. Porque una cosa es saber y otra cosa es hacer. Amén. Ahí es donde está el reto, Yo lo sé, pero lo estás haciendo. Bueno, voy a empezar, voy poco a poco. Bueno, ya estoy pensando en hacerlo. Próximamente, dentro de unos meses, pastor, ya voy a comenzar. Entonces hay un reto esto, y el ángel le está diciendo, le está recordando lo que iba a ocurrir con Jesús, que debía de ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces estas mujeres
estaban cayendo en los mismos errores que cayeron los fariseos, que cayeron los escribas, que cayeron los publicanos. Cayeron en los mismos errores. Los fariseos se volvieron legalistas, dependiendo de sus fuerzas humanamente. Los publicanos, los escribas, se volvieron una letra muerta. Los publicanos no tenían tiempo para Dios, estaban en otros asuntos. De hecho, ni siquiera creían en la resurrección de entre los muertos. Entonces, estas mujeres estaban pasando por lo mismo. A veces los cristianos también tenemos estas situaciones, hermano. A veces criticamos, hermano, a los inconversos por su falta de fe. Le decimos, ¿cómo no puede creer en Jesús? ¿Cómo no puede entender de que Dios le ha amado tanto, que ha dado a su Hijo unigénito, para que los que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna? ¿Cómo no pueden creer esas cosas? ¿Cómo no pueden creer que Dios puede sanarle? ¿Cómo no pueden creer de que Dios puede cambiar su vida? ¿Cómo no pueden creer que Dios puede restaurar su familia? ¿Cómo no pueden creer? Y sin embargo nosotros a veces, hermano, estamos en el mismo plano. Dependemos de los hombres y del mundo secular. Estamos ahí dependientes de los hombres, de lo que dice fulano, de lo que dijo tal presidente, de lo que dijo tal noticia, de lo que está pasando, de lo que sea. Estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo. Amén. Estamos dependiendo del mundo secular. Si tenemos un éxito secular, todas las demás cosas están bien. Estamos también en el mismo problema. No creemos muchas veces las promesas. Amén. Yo sé que es difícil cuando te llega la noticia de un bill a la casa. ¿Y qué voy a hacer? Yo lo único que sé es que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No sé. Pero Dios lo ha prometido. Entonces, ¿por qué dejamos que el mundo nos angustie? Si vivimos por fe, tenemos que caminar por fe, tenemos que hablar por fe y tenemos que creer en fe que Dios lo va a hacer en nuestras vidas. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? No lo sé. Cuidado con el extremo, porque alguno dice, voy a vivir en fe y yo sé que Dios va a pagar mis biles, y entonces coge y se siente, ¿para qué voy a ir al trabajo? Dios sabe, Dios va a pagar mis biles. No, cuidado, Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y Dios va a prosperar la obra de nuestras manos. Lo que nosotros hagamos, Dios lo va a prosperar. Entonces tenemos nosotros que creer al Señor y recordar lo que Dios nos ha estado hablando. Y dice el versículo 8, y entonces ella se acordaron de sus palabras. Fíjense todo lo que ha estado pasando con estas mujeres. Tenían un gran compromiso con el Señor, se dispusieron, fueron, pero aún así están viviendo un episodio increíble en sus vidas. Están viendo el sepulcro vacío, están viendo los ángeles le están diciendo cosas, y entonces después que dice, se acordaron de lo que Jesús le había dicho. Entonces se acordaron de las palabras del Señor. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que a veces nosotros estamos tan enfrascados en algunas cosas, estamos tan enfrascados en lo que nosotros queremos hacer, que nos olvidamos de lo que Dios realmente nos ha llamado a hacer. Y ese es el problema. Esas mujeres estaban tan enfrascadas en lo que ellas querían hacer, que era servir a Jesús, ir, cuidar de su cuerpo, untarle todas las especies aromáticas, prepararlo para la sepultura. Bueno, ya estaba en la sepultura, prepararlo y echarle todas las cosas. Estaban tan concentrados en las cosas para hacer para el Señor, que se habían olvidado del Señor realmente. Y tenemos que pensar, detenernos y buscar qué es lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. Puede que Dios nos llame, hermano, a hacer cosas que no son las que más nos llenan, y las hacemos con el mayor placer. ¿Usted sabe por qué razón? Porque Dios nos llama a negarnos, y muchas veces para servir a Dios tenemos que aprender a negarnos. Para mí, una de las cosas difíciles es estudiar. ¿Usted sabe por qué? Porque yo tengo que estar moviéndome.
Yo empiezo a leer un libro y tengo que estar moviendo un pie, meciéndome en un balance. Yo tengo que hacer algo, hermano. Yo oro de rodillas 5 minutos, me paro, camino, me acuesto, me siento, porque yo tengo que estarme moviendo. Entonces Dios me ha llamado a servirle en un área donde tengo que negarme a mí mismo, estar tiempo quieto, buscar del Señor, orar, leer la palabra. Tengo que negarme. Entonces no puedo decir lo que hasta aquí he logrado, hasta aquí he hecho, ha sido por mi intelecto, dones naturales y todo. Para nada, ha sido el Señor, porque yo tengo que hacer un esfuerzo enorme para poder ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces estas mujeres hasta este momento no se habían acordado, hermano. Entonces se acordaron, y en el momento que se acordaron, las cosas comienzan a tomar un nuevo sentido para estas mujeres. Estas mujeres salieron del sepulcro, dice, regresando del sepulcro, comenzaron a anunciar estas cosas a los 11 y a todos los demás. Quiere decir, cuando la palabra se volvió una realidad en sus vidas, ellos no sabían, pero hasta este momento no lo habían recordado, no lo habían interiorizado, no lo estaban viviendo, no estaban caminando en eso. Hasta este momento estas mujeres no estaban comenzando nuevamente en el verdadero propósito que Dios tenía para ella. Entonces en este momento estas mujeres salen del sepulcro y van al lugar de los vivos. Cuando nosotros comparamos un lugar y otro, un sepulcro no es un lugar donde encuentras gente viva, no es un lugar donde tienes gente para hablar, es un lugar que tiene un sentido totalmente diferente al lugar de los vivos. Estas mujeres salen del sepulcro y regresan al lugar de los vivos. ¿Y qué hacen allí? Comienzan a hablar de lo que han visto, comienzan a reafirmar lo que Jesús ha dicho. Ya no está en la tumba, ha resucitado, se ha cumplido lo que Él dijo, hay una esperanza, en Él estamos seguros, Él vendrá en algún momento, aparecerá en algún tiempo, vendrá por su pueblo, ocurrirá. Hermano, lo que para algunos en un tiempo fue futuro, para nosotros hoy es pasado. Lo que para nosotros hoy es futuro, para nuestros nietos, hermano, será pasado. Amén. Será de esa manera. Entonces estas mujeres estaban viviendo lo que en un tiempo fue un futuro, ahora era un hecho que ya había ocurrido. Estaban comenzando a vivir algo diferente. Y puede ser que hasta el día de hoy Dios te ha estado hablando, y hasta el día de hoy tú has estado viviendo de una forma, de una manera, pero es tiempo de comenzar a hacer algunos arreglos. La palabra del Señor en el libro de Reyes, segundo de Reyes, capítulo 6, verso 1 al verso 6, hay una historia. Los hijos de los profetas estaban viviendo un poco apretados y decidieron hacer un espacio un poco más amplio. Y pidieron una herramienta prestada y se fueron a cortar madera. Pero verdad que cuando uno pide cosas prestadas con lo ajeno, todo pasa. Todo pasa. Y comenzaron a cortar la madera, y por alguna razón el hacha se desprende y cae al río. Tremendo problema, ¿eh? Ahora, cuando miramos desde otro punto de vista y nos vamos a la mentalidad de las herramientas, ahí estaba el hacha, me imagino que en su casa, hablando con las demás herramientas y diciéndole, bueno, yo me acuerdo cuando tumbé aquel árbol. Y el serrucho decía, no, si yo lo cogí y le hice raca, raca, raca. Y el martillo, no, yo le di, oye, terminamos aquella, ¿te acuerdas? Tremendo. Vienen y lo buscan, se lo llevan, y ahí está el hacha haciendo su parte, y de pronto el hacha está en el fondo del río. Allí ya no tiene con quién hablar, lo que hay son piedras, el medio es hostil para el hierro, perdería el filo, se oxidaría, dejaría de ser. Entonces hay una frustración enorme en el hachero que ha perdido la herramienta, que ha caído al río, y en el hacha que está en el fondo, y decir, ¿qué será de mí? Ya no hay más nada. En medio de eso vienen al profeta y le dicen al profeta lo que ha pasado, y el profeta, me imagino por lo que dice el pasaje, con una tranquilidad enorme dice, echa el cabo del hacha, echa el madero sobre el agua. Y cuando ponen el madero sobre el agua, le dice al hacha, ven, y el hacha, como imán, regresa al cabo del hacha. Eso es lo que dice la palabra.
Me imagino que ahí toman nuevamente esa hacha y siguen trabajando. Hay una lección espiritual para nuestras vidas. Puede ser que en algún momento de tu vida no hayas estado caminando con toda la esperanza en la resurrección de Jesús. Puede que en algún momento de tu vida tú no hayas estado caminando en todo el propósito de Dios. Hayas estado en algún momento o estés en este mismo instante como estaba esa hacha en el fondo del río, sin propósito, en un ambiente hostil. ¿Y qué hacer? ¿Sabes algo? Hace 2000 años el madero fue puesto y hoy te está diciendo: ¿quieres regresar a un propósito? ¿Quieres regresar a un nuevo objetivo? ¿Quieres regresar a vivir una vida de esperanza? Ven al madero, ven a la cruz. Eso está diciendo el Señor en este día. Es decir, que podemos orar en esta mañana. Podemos decirle al Señor: gracias porque te has levantado de entre los muertos. Gracias porque está el madero allí y podemos regresar a Él con un nuevo propósito para tomar sentido y objetivo en nuestras vidas nuevamente. No importa cuán profundo hayas caído en el río, no importa cuánto te hayas alejado del propósito, no importa hasta hoy cuán desanimado puedas haber estado, cuánto hayas perdido la esperanza. Jesús se ha levantado de entre los muertos y allí está el madero para que tú recobres propósito para tu vida. Bendito el nombre de Jesús. Y yo quiero invitarte en esta mañana a orar. Después vamos a tomar la Santa Cena. Me han pedido que comparta la Santa Cena también. Pero ahora vamos a orar por esto que hemos hablado y después nos iremos a la Santa Cena. Yo quiero invitarte en esta hora que inclines tu rostro y vamos a orar al Señor. Yo quiero pedirte que tú pienses, medites un momento. ¿Qué tanto tú has estado viviendo en la esperanza de la resurrección? ¿Qué tanto tú has estado viviendo en la esperanza de una nueva vida? ¿Qué tanto has estado dejando atrás esa vida de muerte, esa vida de frustraciones, de amarguras, esa vida de tristeza, de angustias del pasado? ¿Y qué tanto estás viviendo en la esperanza futura de la redención del Hijo de Dios cuando estemos allá con Él, en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, en ese lugar que Él ha preparado para cada uno de nosotros? Padre, en esta mañana yo te doy gracias, Dios, por tu amor y por tu bondad. Aleluya. Quiero darte gracias, Dios mío, por tu gran amor y por tu fidelidad. Yo quiero invitar al pianista que pase acá y comience a tocar algo de fondo. Yo te ruego, Señor, que tú estés obrando en nuestras vidas, Dios mío, y que tu resurrección, Señor, comience a tomar cada vez más sentido en cada uno de nosotros. Que tu resurrección, Señor, comience a tomar cada vez más realidad en cada uno de nosotros, Señor, y que podamos caminar con esa esperanza, podamos caminar con esa nueva vida, Señor, que tú nos has dado. No te levantaste de entre los muertos simplemente para hacer un hecho sobrenatural. Te levantaste, Señor, para que nosotros tengamos una esperanza, para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego en esta hora, Dios mío, que tú comiences a obrar, Señor. Que tú comiences a mirar cada uno de los corazones que acá estamos, Señor. Y que tú comiences, Dios eterno, a cambiar todo lo que necesita ser cambiado. Quizás nos ha faltado compromiso. Quizás hemos tenido bastante compromiso. Quizás, Señor, hemos estado olvidando algunos detalles, Señor, y hemos estado analizando las cosas desde nuestra óptica, Señor, y no hemos estado pensando en ti, no hemos estado recordando tus palabras últimamente, tus promesas. Y necesitamos, Señor, comenzar a recordar tus promesas, Señor. Ayúdanos, Dios, en esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío. Ayúdanos a vivir, Señor eterno, en esa esperanza, Dios mío. Ayúdanos a vivir, Dios eterno, de manera tal, Señor, que cada paso que nosotros demos, Señor, se sienta olor a vida, Dios mío.
Que cada paso que nosotros demos, Señor, podamos dejar una huella de vida, Dios mío. Dios eterno, que en cada paso que nosotros demos, Señor, podamos mostrar al mundo la esperanza que tenemos en ti, la seguridad, la fortaleza, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, quita ahora, Señor, de cada corazón, Dios mío, en esta mañana que pueda estar angustiado, derrumbado, Señor, o que ha estado pensando de que ya las cosas no pueden ser diferentes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, quita, Dios mío, esa mentalidad de muerte, Dios mío, y trae, Señor, una mente renovada, una mente de resurrección, Señor, un corazón que tiene una nueva esperanza, un corazón que camina en la resurrección, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, oh Dios, para tu honra y gloria, Dios mío. Te adoramos en esta mañana y te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor eterno. Te adoramos y te bendecimos, Dios. Aleluya. Yo quisiera saber si en esta mañana hay alguien en este lugar que no ha recibido a Jesús. Todos los que están acá han recibido al Señor. ¿Usted no ha recibido a Jesús? Ok, usted no ha recibido a Jesús. Ok. Déjeme hablarle a usted directamente ahora. Hace aproximadamente 2000 años ocurrió un hecho que marcó la historia de la humanidad. Fue la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Por qué Jesús murió y por qué resucitó? Primeramente murió para pagar lo que nosotros debiéramos pagar. Segundamente resucitó para que nosotros ya no solamente fuera pagada nuestra cuenta, sino que tuviéramos la esperanza de una nueva vida. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que tú recibas a Jesús en tu corazón. No te hablo de una organización, no te hablo de un lugar, te hablo de una relación personal con Jesús. ¿Quieres recibir a Jesús en tu corazón? Acércate acá, yo quiero orar contigo. Gloria al Señor. Esto es lo más importante que puede ocurrir. Dios te bendiga. ¿Cómo es tu nombre? Guillermo Torre. Ok. Bien, Guillermo, y Señor te bendiga en esta mañana. Vamos a hacer lo siguiente. Tú repites conmigo lo que yo te voy a ir diciendo y después yo voy a orar por ti. ¿Ok? Ok. Cierra tus ojos. Señor Jesús, en esta hora yo entrego mi vida a ti. Yo reconozco que te necesito y que tú puedes dar un nuevo sentido y una nueva esperanza en mi vida. Hazme tu hijo, lávame con tu sangre, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias. Amén. Ahora no repita. Padre, te doy gracias, Señor, por este varón. Gracias, Dios mío, porque yo le he hablado a Dios, pero Espíritu Santo, tú que puedes, haz la obra perfecta en su corazón, Dios mío. Complétale, Señor, en ti, Dios eterno. En el nombre de Jesús, Dios mío, mira sus cargas, sus aflicciones, sus angustias, sus ilusiones y sus esperanzas, Señor. Y en el nombre de Jesús, Dios mío, yo te ruego que tú seas una gran oportunidad, una gran puerta para su vida y que Él pueda comenzar a caminar por ella, Señor. Dios, pon tu mano, ayúdame, fortalécele, Dios mío. Señor, todos llegamos aquí porque te necesitamos y tú eres nuestra esperanza. Sé la esperanza para Él, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Toma sus cargas, toma sus aflicciones, Señor. Dios mío, así como me tomaste a mí en tus brazos y me has levantado, Señor, tómale a Él, Señor. En el nombre de Jesús se rompe toda cadena, toda atadura, toda amenaza de muerte, Señor. Es quitada en el nombre de Jesús. Y la liberación tuya, Señor, es sobre su vida, Dios mío. Bendice, Señor, a toda su familia. Y tu promesa, Señor, se haga vivida en Él, Señor, y en toda su familia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Dios. Amén.